Bueno, lo que vimos hasta ahora, ¿hay alguna pregunta sobre eso? Si no, pasamos a la conclusión. Lo que queda de la primera parte, ¿cómo? La familia de imagen de Dios. Claro, eso es lo que no vamos a ver nosotros. Pero igual lo tienen para leer. Lo que es la familia de la imagen es que, bueno, como les dije, ¿no? La definición de la conciencia imaginante es que, bueno, aparece ahí en la familia de la imagen un acto que apunta en su corporalidad a un objeto ausente o inexistente por medio de un contenido psíquico o material que no se da propiamente, sino a título de representante analógico del objeto apuntado, ¿no? Esa es la definición de lo que sería la imaginación, que ustedes la tienen, ya les digo. Ay, lo tenía marcado yo. No vamos a ver la parte 6, imágenes hipnagógicas, escenas y personajes vistos en el pozo del café en una bola de cristal. Sí. Lo que pasa es que todas estas son distintas conciencias imaginantes donde cambia el representante analógico. Caras en la llama, manchas en las paredes, rocas con forma humana. En el caso de las imágenes hipnagógicas, son esas imágenes que se forman cuando todavía no empezás a dormir, cuando te vas a acostar y no sé, y pensás que aparece un pájaro cerca tuyo, pero no estás ni dormido ni despierto, pero se forma eso de repente. No sé si alguna vez me pasó, a mí me pasó. Eso es lo que se llama imágenes hipnagógicas, que fueron estudiadas por distintos psicólogos franceses y alemanes. Y Sartre la mete en el mismo grupo de una conciencia imaginante. Lo único que el contenido sensorial son estas sensaciones que se producen en la retina, que la conciencia, y acá ya es una conciencia que es, según él, hechizada, fascinada por esas imágenes, las anima y piensa ver un objeto ahí, pero lo ve como imagen, entonces lo ve como una nada, tiene una pobreza esencial, bueno, es el correlato de un acto, ¿no? Y un acto espontáneo creativo. A veces ese es el caso de las imágenes hipnagógicas. Pero es todo un recorrido de distintos tipos de conciencia imaginante, desde la que tiene un contenido representativo analógico más fuerte, vamos a decir así, que es el retrato, que es el contenido más solicitante y es donde está más atada la espontaneidad de la conciencia. Una foto, por ejemplo. Yo nada más si es una foto de Pedro, eso me permite nada más imaginar a Pedro y sin mucho esfuerzo, sin la parte del saber que tenga que completar demasiado. En cambio, después pasamos a las caricaturas, a los dibujos esquemáticos, a la mímica de un actor y después, bueno, a lo que uno puede ver en una llama o las imágenes hipnagógicas. Todos esos tienen un contenido pobre, ¿no? Y el saber que intenciona tiene que suplir toda esa falta, todo ese defecto, ¿no? Es interesante, pero bueno, es eso, es mostrar cómo su definición de conciencia imaginante se aplica a un montón de casos distintos y que al fin y al cabo es el mismo acto intencional, esencialmente tiene la misma estructura. Bueno, entonces, en la cuarta parte aparece la cuestión que él llama metafísica, no ontológica, que es, bueno, describir qué es una conciencia imagen o qué debe ser, ¿no? Y eso se va a equiparar a lo que es una conciencia en general. Y acá, según Sartre, se pasa del método fenomenológico a un método regresivo. ¿Y eso lo tenemos? Sí, ¿le digo la página? Sí. A ver.
Ya iba, Página 264, que empieza con la primera sección, que es conciencia e imagen, y más adelante hay una sección 2 que es sobre el objeto estético. La obra de arte se llama la otra sección, ¿no? El comienzo de conciencia e imaginación se hace esta pregunta que responde con lo que sería un método regresivo que es difícil entender a qué se refiere. Al parecer sería un estilo de método kantiano, ¿no? Las condiciones de posibilidad de la conciencia imaginante. Pero como es una pregunta metafísica, entonces va al ser de la conciencia, va al hecho. Si nos acordamos de la trascendencia del ego, es un método regresivo que no dice nada más cuestiones de derecho. Al fin y al cabo parece hacer lo que le criticaba a las tendencias contemporáneas de la filosofía francesa, que era realizar las condiciones de posibilidad de Kant. A eso le criticaba a los que decían que la percepción trascendental, yo pienso de acompañar a todas mis representaciones, es una cuestión, un hecho real. Bueno, eso que lo había criticado lo hace acá. ¿Por qué lo hace? Según él, la filosofía francesa, los filósofos franceses son más afines a este método. Entonces lo van a entender mejor. Pero igualmente los resultados de este método regresivo coinciden con la reflexión fenomenológica, ¿no? Esto es lo que se descubre con esta pregunta metafísica, después se puede comprobar con una reflexión del método fenomenológico. Así que bueno, tampoco es que cae en la trampa que le había criticado, denunciado al espiritualismo francés, por ejemplo, ¿no? Y vuelve a la cuestión de cuál es la tesis que postula toda conciencia imaginante. Y si nos acordamos, la tesis es que el objeto es irreal o está ausente. Al fin y al cabo que es una nada, ¿no? A diferencia de la percepción que me da como un objeto existente real, la imaginación me da como una nada, ¿no? Otra cosa también, respecto a este método regresivo. Otra vez está jugando con fuego, con lo que nosotros habíamos caracterizado como la actitud natural, ¿no? Que en la fenomenología Husserl dice que hay que abandonar la actitud natural, hay que abandonar la pregunta por el ser del mundo, el ser efectivo del mundo, o en todo caso de la conciencia, y simplemente describir los datos, describir el yo trascendental y cómo toda trascendencia se constituye en ese yo trascendental. Bueno, otra vez, este realismo o esta ontologización del método fenomenológico husserliano. Vamos a preguntar por el ser de la conciencia, el ser de la conciencia. Y desarrolla un poco más esta cuestión de que el objeto es una nada, ¿no? Y lo distingue de los actos de intenciones vacías, también el recuerdo, la espera, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué era esto de las intenciones vacías? Nosotros habíamos dicho que cuando la conciencia capta un objeto, tiene una cara que es intuitiva, ¿no? Que se me da en la intuición, es lo que veo en este momento, y después tiene una multiplicidad infinita de otras caras que me dan de manera vacía, ¿no? Si yo veo un libro y veo la tapa, la contratapa está intencionada vacíamente. Para que yo pueda constituir todo ese objeto, que es uno y es el mismo, no puedo reducirme nada más a lo que se me da intuitivamente. La conciencia supone que hay un excedente ahí, y ese excedente se me da de manera vacía, ¿no? Yo no lo estoy intuyendo, ¿se dice? Sí, intuyendo. Ahora bien, aunque esas fases se me dan de manera vacía, igualmente tienen la tesis de realidad de la percepción. Yo no pienso que la contratapa del libro no existe. Tampoco la imagino. No, esto es una crítica a quien diría, bueno, la percepción es solamente lo que se me da,
y lo que no se me da lo tengo que imaginar en una representación débil o de otra naturaleza. No, el objeto en sí es una síntesis de toda la capa intuitiva y las capas no intuitivas, ¿no? Y esas capas no intuitivas acarrean la tesis de realidad de las intuitivas. Todo el objeto existe, ¿no? Aunque yo más adelante pueda encontrar algo nuevo, me pueda sorprender por algo nuevo, igual eso ya está incorporado en la intención de un objeto, en la constitución de un Yo objeto. nunca haya visto la contratapa. Aunque nunca la hayas visto, sí. La intención va a ser que eso tiene una contratapa. No sé de qué color es, no la puedo imaginar porque no la vi, Sí, tal cual. pero sé que algo hay. Sí. Y eso tanto con el horizonte interno del objeto y con el horizonte externo, ¿no? El libro está ubicado en cierto lugar, está en este aula, está en esta facultad, uno no está intuyendo toda la facultad entera, hay una intención vacía ahí, pero todo eso se me da como real. Y si uno va más arriba, ¿no? va subiendo a lo que es el entorno en el que se da el objeto, el mundo entero. Y el mundo entero se me da como real. Pero uno puede como equivocarse ahí también, ¿no? Sí. Imagino como que vos pensás, no sé, que es una casa, es un frente, pero porque es una escenografía, del otro lado no hay nada. No tienes la intención facial de que hay Sí. habitaciones, todo. Pasás. Sí, bueno, eso es lo que decía, que la gente, porque la percepción, la experiencia anterior debe dar lo que parece el objeto. Sí. La imaginación no es un carácter. Tal cual. No, en la percepción hay aprendizaje. Entonces puede ser que una experiencia anterior cancele o sea contradictoria con una anterior. Pero sin embargo ahí Sartre diría, bueno, era el sentido del objeto lo que me estaba equivocando. Pero había algo existente ahí. Claro. Y yo por lo menos, en el momento que lo intuía como tal, como una persona que al final era una escenografía, yo lo consideraba real. Y en cambio en la imaginación, no. La imaginación ya de entrada aparece como irreal, ¿no? Y lo mismo pasa con el recuerdo y lo mismo pasa con la espera del futuro. En el caso del recuerdo, aunque no se me esté dando la fase de la hora, yo pienso que mi recuerdo de mi desayuno es algo real, es algo efectivo, es algo que sucedió, ¿no? Y en la espera de lo que está encadenado con el presente, y él da el ejemplo de cuando uno juega al tenis. Este es un ejemplo que le gusta un montón porque después aparece en escena nada. Yo puedo predecir a dónde mi oponente me va a tirar la pelota, entonces me puedo preparar corporalmente para recibirla. Y yo sé que eso que todavía no está, pero va a venir en la fase del futuro, también es real. Aunque al fin y al cabo, no sé, la tire para el otro lado, ¿no? Quizá me equivoque, el error es una posibilidad. Lo pensás como real. Pero lo pensás como real, tal cual, ¿no? Pero creo que no por esto hay parecido, lo que digamos, en otro lado. Sí. Porque parece que este Sartre como que uno nunca se puede confundir, ¿no? Entre una percepción. Estoy pensando en el tema de la alucinación. Sí, es el tema clave. Claro, o sea, ¿qué pasa ahí? Porque mi tesis es que es real, pero no es real. Sí, ahí hace mucho que leí esa sección, así que no me acuerdo muy bien, ¿no? El tema es que, bueno, percepción e imaginación son diferentes tajantemente. De hecho, no se puede imaginar y percibir al mismo tiempo. Y él dice que en la cuestión de la alucinación también están todos los atributos, todas las características de cualquier conciencia imaginante. Es irreal, es lo que alucino es pobre. Si yo imagino que hay una persona acá que en el fondo no está, esa persona no tiene todos los perfiles y no tiene la riqueza que puede tener una persona real, ¿no? Si yo quiero indagar un poquito más, se me hace humo, se me escapa, ¿no? Y en el caso de la alucinación, parece que la conciencia espontánea, digamos, a nivel de la conciencia, no estaría bien decir sabe, pero percibe el objeto como imaginario, ¿no? Lo percibe, capta el objeto como imaginario. Lo que pasa ahí es que esa conciencia se queda atrapada en su propia espontaneidad.
¿no? Porque esa conciencia utiliza cierto soporte analógico para hacer esa imagen, esa persona, ¿no? Que pueden ser, no sé, si es una imagen mental, esto que te decías del contenido afectivo y el contenido kinestético. Y ahí constituye esa imagen como alucinatoria. Pero se crea a sí misma que en esa imagen que ella crea, ¿no? Lo mismo pasa con el sueño, ¿no? Pierde la capacidad de salir de eso, de dejar de imaginar, ¿no? Bueno, entonces, la tesis de los objetos de la conciencia imaginante es esta irrealidad, ¿no? Y acá es donde aparece esta conexión de la tesis de irrealidad con un acto negativo de la conciencia, ¿no? Es la conciencia teniendo una función de negación, ¿no? Que Sartre describe como un anonadamiento, pero después lo van a encontrar como nihilización. En el ser y la nada, el mismo término, en la traducción al español de... Ay, ¿cómo se llama el traductor? Villol. No, pero el último traductor, la edición de Losada. Juan Balmar traduce directamente como nihilización, ¿no? ¿Cómo? Nihilización. Es el mismo término. El término francés es nihilización, que es nihilización. No, acuérdense que lo habíamos visto que es un consigo de nada. Nadización podría ser. ¿Qué es nadización? Debería ser. Niam es nada. Sí. También se encuentra como anilización. No sé si alguna vez se tradujo como aniquilación. No, aniquilación no. Había otra forma de traducir. Sí, no es totalmente. Hoy en día, Aniquilación, porque es la mano. bueno, en la tradición crítica sartreana hispanoparlante se usa anilización más que nada, ¿no? Y bueno, la conciencia tiene esta capacidad, ¿no? Que el objeto en imagen se desprende de la plenitud de la realidad, de la plenitud del ser, ¿no? Y eso no pasa en la percepción. No, el objeto real forma parte del ser y forma parte de todo el complexo que es el mundo entero. Por eso todo objeto real tiene conexiones determinadas y concretas con todos los demás objetos del mundo. No, en la percepción aparece un mundo, es en el único momento donde aparece un mundo. En el imaginario se intenta hacer un simulacro del mundo, pero siempre es defectuoso. No, si vos te imaginas lo que quieras, un centauro, no te lo imaginas en un mundo mitológico. Y si te lo imaginas en un mundo un poco más amplio mitológico, ese mundo mitológico no tiene conexión con otro mundo, con el resto, con otras zonas, quiero decir. Pero en el ser y la nada, esta analización es siempre de la conciencia, no solo de la conciencia imaginante. Sí, de hecho, en el ser y la nada, esta facultad de la imaginación, o esta función de la imaginación, ya se expande a la percepción, por ejemplo. Claro. Acá un poco ya aparece, ¿no? Pero igual solo en la imaginación acá. Claro. De hecho, él dice que la conciencia imaginante es, lo había escrito, negadora, también como aislante, y una característica más tiene. Bueno, ya no lo encuentro en mis apuntes. Si después me acuerdo, se lo digo. Pero tiene esta capacidad de aislar al objeto imaginado del mundo entero, de la plenitud del mundo, ¿no? ¿Se entiende? De hecho, como les había dicho, es una doble nada. El objeto aparece como nada y el objeto en su relación con el mundo aparece como nada, porque lo niega. No estoy en ese mundo. El objeto aparece como nada porque lo considero como no existente. Como no existente, Claro. porque la tesis es de inexistencia. Y además aparece aislado del mundo, lo cual niega el mundo, no estando en ese mundo, ¿no?
En este sentido, la imaginación nos revela la libertad que tiene la conciencia. Y acá está la identificación del acto negativo, de negar el mundo, con esta distancia que puede tomar la conciencia con el mundo, ¿no? La trascendencia, tal cual. Y de hecho, esta cuestión de la imaginación, bueno, también se destaca no solamente cuando uno imagina un objeto, sino cuando en el mundo se toma cierta perspectiva, ¿no? Porque si nos acordamos, la conciencia, por esencia, es una conciencia individual, ¿no? Está individualizada. Esa individualización coincide con la cuestión de que es una perspectiva sobre el mundo. No se le da al mundo completo, ¿no? Acá hay mucho de qué es la metafísica, ¿no? Que, no sé, el Dasein no capta el ser en su totalidad. Digamos, no se le da completo, aunque sí, como ser en el mundo, tiene una relación con eso, ¿no? Pero no se le da todo, el ente en su totalidad, ¿no? El mundo abajo, según Hayek, es el plexo significativo de relaciones y de imaginación. Sí. Tendría ese plexo significativo, dentro de ese cosa. Sí. Tiene relación con el mundo en general. Sí. Yo trataba de pensar qué sería no existir para Sartre. No existir no forma parte de ese plexo de significación en el mundo. Está por fuera de ese plexo de relaciones que está situado en una. Bueno, el objeto imaginario. El imaginario está por fuera de ese plexo. Cada vez que dices no existir para Sartre es eso. O sea, no tener existencia. Para Sartre Sí, me parece bien. Sí. Pero igual el tema del plexo de utensilios y todo eso, acordémonos que la conciencia en este periodo de Sartre es más que nada una conciencia espectadora. Todo está visto desde lo visible, ¿no? De una conciencia que tiene al mundo como espectáculo. La parte pragmática generalmente es tocada así de paso, y no está muy desarrollada. De hecho, cuando vimos las acciones como un contenido del ego, ¿no? El ego reflexionado, bueno, lo pasa de largo lo que es cuando la conciencia hace algo en el mundo, ¿no? Y acá lo mismo, acá no habla del mundo como un plexo de útiles. No es un mundo para hacer, es un mundo para ver, nomás. El mundo está reducido a la contemplación, ¿no? Esto es algo que después en la nada cambia. Pero el mundo acá, si nos atenemos a lo que dice, es como una conciencia que ve. Que sobrevuela, ¿verdad? Sí, pero lo que sobrevuela cada vez es menos, ¿no? Porque si toma una perspectiva no sobrevuela. Y de hecho la conciencia trascendental, cuando se vuelve conciencia concreta, forma parte de una situación, ¿no? Acá aparece, en la conclusión van a encontrarlo, la cuestión de la situación. A ver si fíjense en la página 273. 273. El párrafo que comienza y termina ahí. ¿Lo ubicaron? Ahí dice: llamaremos situaciones a los distintos modos inmediatos de aprehensión de lo real como mundo. Entonces podremos decir que la condición esencial para que una conciencia imagine es que esté en situación en el mundo, o más brevemente, que esté en el mundo, ¿no? El Indea Weltsein, ¿no? El ser en el mundo de Heidegger. Es la situación en el mundo aprendida como realidad concreta e individual de la conciencia, la que es motivación para la constitución de un objeto irreal cualquiera, y la naturaleza de este objeto irreal está circunscripta por esta motivación. Así, la situación de la conciencia no tiene que aparecer como pura y abstracta, condición de posibilidad. Hola, ¿cómo estás? Sí, igual este es un curso de extensión, no es de la carrera. Bueno, gracias. De nada. Podrías haber esperado a que termine de leer. Bueno, así la situación de la conciencia no tiene que aparecer como pura y abstracta condición de posibilidad para todo imaginario, sino como motivación concreta y precisa de la aparición de tal imaginario particular, ¿no? Y de acá volvemos a lo que habías dicho vos, Juan.
que es esta pregunta de, pero ¿se necesita percibir antes de imaginar o se puede imaginar antes de una percepción? Acá dice, la imaginación no se da de manera abstracta y desligada del contacto con el mundo. Está en una situación que es una aprehensión de lo real como mundo. Esa situación genera motivaciones para que la conciencia imagine en cierto contexto. Y de ahí, bueno, hace un acto de negación de ese mismo mundo. Pero es la tesis básica de que para negar necesitas negar algo y ese algo tiene que haberse dado de antemano. Si no, no hay un acto de negación. Claro, igual esa razón todavía hay la conciencia imaginativa que hay un problema del pensamiento y la percepción. Porque ya hemos dicho, por ejemplo, la diferencia del pensamiento, lo que no sea completo, sino esforzado como la percepción. Sí. O sea, como Sí. Sí, el tema del pensamiento, bueno, es todo un problema, ¿no? Sobre todo porque, bueno, habla poco Sartre de eso. Y que, bueno, el objeto de un pensamiento es también existente. Ahora bien, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido el teorema de Pitágoras es existente? Podemos decir igual que la percepción. El ejemplo que acabo de dar antes, cuando toma para la unidad de la conciencia, dice la 2 más 2 es 4. Sí. Una ley matemática. Sí. ¿No? Y ahí yo te preguntaba si hay un platonismo ahí, porque ¿dónde Y ¿Con qué? un platonismo respecto a la matemática. Nada te impide decir que no. Digamos, esta esencia es captada de inmediato. Y no es captada como los objetos espaciotemporales, porque es eterna, ¿no? Y Sartre no dice nada más. Y realmente parece haber un platonismo ahí. ¿Dónde están? Bueno, las captás en un plano idético del mundo, porque si decís que son eternas, que no son constituidas, no hay, ¿cómo se llama? La corriente matemática que... Bueno, por un lado está en contra del psicologicismo, ¿no? Que era un oponente típico de Husserl, ¿no? Pensar que la lógica se reduce a las leyes de la psicología, ¿no? Y por otro lado, había una postura matemática, ahora ya no me acuerdo, un tipo de constructivismo, ¿no? Que son un instrumentalismo también, ¿no? Donde las leyes matemáticas o los objetos matemáticos no son realidades en sí, sino que son instrumentos para trabajar con la verdad. No sé si era Poincaré, no sé. Te miro a vos porque vos formabas parte de esto, me deberías estar ayudando. Son ni verdadero ni falso. Sí. Es eso, no hay ni verdadero ni falso. Sí, no, ahí no. Yo lo veo más cerca de un platonismo, por lo que dicen, ¿no? Así que sí. Bueno, y entonces, esta perspectiva que toma la conciencia del mundo, también Sartre la nombra, la designa como una superación, ¿no? Y este es un término clave, porque en el sí la nada, la trascendencia va a ser sinónimo de superación, ¿no? Al negar el mundo, lo trasciende, lo supera, ¿no? El verbo en francés es dépasser. No me acuerdo si es con 2 S o con una. Me parece que es con una. Bueno, no me acuerdo, después fíjense. Que significa sobrepasar. Se puede utilizar en un contexto de un auto sobrepasa a otro, ¿no? Pero es una superar, ¿no? Entonces la conciencia, cuando toma una perspectiva del mundo y también cuando imagina, negando lo real, sobrepasa ese mundo, ¿no? Lo trasciende en el sentido de ir más allá de lo que se le dio efectivamente real, ¿no? Ahí me perdí. ¿Dónde está? ¿En qué página? No lo dije, pero a ver. Una cosa anterior que había dicho. En la 267, a lo último, la última frase es lo que no me acordaba antes.
aislante. Sí. Imaginativo es así. El acto imaginativo es así a la vez constituyente, aislante y aniquilador, ¿no? Habría que ver el original, pero uno podría decir nihilizador a lo último. ¿Y qué estaba buscando? Lo de superación. A ver si lo encuentro. Debería estar por la parte que habla de las situaciones. Bueno, si alguien lo encuentra después. Acá está. 275. Ahí hay un párrafo que empieza, entonces podemos concluir. Y dice: entonces podemos concluir que la imaginación no es un poder empírico y superpuesto a la conciencia, sino que es toda la conciencia en tanto que realiza su libertad. Que toda situación concreta y real de la conciencia en el mundo está llena de imaginario, en tanto que siempre se presenta como una superación, ¿no?, de lo real, ¿no? Ahí está esta cuestión de superar. Lo imaginario es una superación de la realidad. Sí, chao, nos vemos. Sí, no, está. ¿Es la primera vez que aparece libertad también o había aparecido? ¿Está relacionando libertad con esto de la nihilización? En la trascendencia del ego también habla de libertad. Habla que la espontaneidad de la conciencia se revela en la angustia, donde se sobrepasan los límites del yo, ¿no? Que cuando uno se da cuenta que la conciencia es más que el yo empírico, ¿no? Pero dice eso, hasta ahí. Acá aparece otra vez y es como el reverso de este acto de anonadamiento, nihilización. Él dice, esto sería una libertad. Que bueno, hay que ser cautos con esto, porque no es la libertad de la voluntad, no es hacer lo que quiera, no es una libertad práctica tampoco, ¿no? De hecho, en la angustia de la trascendencia del ego se nota algo que yo llamaría como una monstruosidad de la espontaneidad de la conciencia, porque asusta. ¿Se acuerdan el caso de esa mujer que tenía miedo de quedarse sola para no gritarle de toda la gente que pasa, ¿no? Y ese no es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo de la espontaneidad de la conciencia. Bueno, esa espontaneidad no se identifica con la reflexión, no se identifica con la reflexión práctica de, bueno, ¿qué quiero ser? ¿Cómo puedo cambiar lo que soy? ¿Cómo puedo cambiar el mundo? No es eso. No es hacer lo que yo quiera. De hecho, está en la misma espontaneidad que en la alucinación se engatusa a sí misma y queda fascinada con el plano imaginario y no puede salir de lo imaginario. Así que va muy en contramano de lo que nosotros tenemos en el sentido común de libertad y de lo que uno piensa cuando habla de la libertad sartreana también, ¿no? Esta libertad es monstruosa porque es ajena a mi persona de alguna manera. Como no se identifica el yo, es una espontaneidad anónima y desborda los límites con los cuales yo me identifico a mí mismo. Sucede esto, ¿no? Es libre, pero no en un sentido que nosotros diríamos muy positivo. No sé. También es tema para trabajar esto. Así que bueno, y para concluir, unas pequeñas aclaraciones de la sección 2 de esta conclusión de la cuarta parte, que es la obra de arte, ¿no? Acá también está una base de lo que va a ser una estética en Sartre. ¿Cuál es, digamos, la tesis fundamental de la estética de Sartre? Que el objeto artístico como tal no existe porque es irreal y porque es propio de lo imaginario, ¿no? Lo bello nada más aparece en el mundo imaginario.
tanto cuando uno ve un cuadro figurativo, donde hay un retrato de alguien, o hay una significación de una batalla o de un escenario o algo así, lo que se hace es utilizar una materia, en este caso sensible, para captar un objeto que está más allá de la percepción, ¿no? Porque un cuadro se puede analizar por sus propiedades perceptivas de colores y demás, contrastes. Cuando uno está concentrado en eso, no está viendo la obra de arte, está viendo las cualidades físicas de un retrato, una fotografía también puede ser, ¿no? Una persona actuando Hamlet, ¿no? Está concentrado en lo que nos da la percepción, ¿no? Y el objeto, pero ya el objeto artístico, uno tiene que trascender eso, ¿no? A un objeto que es irreal, que no está ahí. Y el ejemplo que aparece acá es el ejemplo de el retrato de Carlos VIII, ¿no? Que este objeto artístico, porque la imaginación es aislante, lo abstrae del material con el cual yo utilizo para saltar a él. Entonces, si el material tiene poca luz o se rompe, ¿no? Se mancha y demás, eso no importa, porque el objeto, que es la imagen que Carlos VIII, la imagen que yo tengo, se mantiene, ¿no? Como en un ámbito ideal, ¿no? Y se mantiene el mismo, ¿no? Entonces podemos ver un cuadro en malas condiciones, pero se mantiene igual. Podemos escuchar una melodía, no sé, dice la quinta sinfonía de Beethoven, mal interpretada, pero seguimos escuchando la misma melodía, ¿no? Que es un objeto trascendente que supera a las cualidades sensoriales del representante analógico, ¿no? Y por eso define lo que es el gusto artístico del gusto sensorial, ¿no? Si uno viendo un cuadro tiene cierto deleite por los colores, o viendo un paisaje tiene cierto deleite por lo que ve, Sartre dice, bueno, eso es un deleite sensorial, pero no pasamos a una contemplación estética todavía, ¿no? La contemplación estética se da cuando se hace un acto de negación y se constituye un objeto irreal, imaginante. Y eso pasa en un cuadro, pasa en una fotografía, pasa en la novela, la lectura de una novela, ¿no? Entonces ahí hay una frase que queda como eslogan, que es que lo real nunca es bello, digamos, ¿no? Dice típica frase acá, otro sartreando, ¿cómo era el verbo? Sartreando otra vez, ¿no? El optimismo de Sartre siempre presente. Que lo real nunca es bello, que en la contemplación estética también hay un estilo de fascinación de la conciencia, y dice que es un estilo de sueño. Cuando leemos, vemos una obra o escuchamos música, pasamos al plano imaginario, y cortar eso es como un despertar, como volver de lleno a la percepción de lo real. Dejamos de leer y vemos otra vez que lo que estamos viendo son palabras escritas nomás, o estamos viendo una imagen con distintos colores, distintos contrastes. No podemos dejar de gozar estéticamente cuando volvemos al plano de lo perceptivo, ¿no? Por esta división tajante que hay entre percepción e imaginación, que no se pueden dar nunca simultáneamente. Y bueno, y eso serían las cosas centrales de la partecita de la obra de arte. ¿Una pregunta o comentario? ¿No? Bueno, entonces dejamos acá. Y la clase que viene, yo en estos días le mando el esbozo de una teoría de las emociones y vamos a trabajar ese tema.